Capítulo 346. Cambios en la familia. Cuando la cena musical de Island finalmente llegó a su fin, la Pikachu Band y cada canción que interpretaron hicieron que el mundo se volviera frenético. Muchas cosas, grandes y pequeñas, sucedieron durante este viaje a la isla primero, pero la recompensa final que recibió Kaminari superó con creces todo lo que había imaginado. En cuanto bajó de Island, un halo enorme pareció rodearlo. Este halo lo elevó a la fama mundial y aseguró que llamaría la atención donde quiera que fuera de ahora en adelante. Vaya, parece que ya no puedo ir a la escuela en el Shinkansen. De vuelta en casa, en Saitama, Kaminari estaba recostado en el sofá, hablando con una sonrisa irónica. Habían regresado a Japón a la 1 de la tarde de ese mismo día, pero tan pronto como salieron del avión y pasaron por inmigración, fueron recibidos por una gran multitud. Las chicas de la primera fila sostenían carteles con frases como Kaminari Denki, Pikachu Band y película. Y en el momento en que apareció Kaminari, el aeropuerto estalló en gritos. Esa escena no fue menos intensa que la reacción desenfrenada de los fans que los grupos de ídolos habían generado en su vida pasada. Fue entonces cuando Kaminari finalmente se dio cuenta de lo famoso que se había vuelto. Todavía hay un montón de reporteros y fans reunidos afuera de nuestro vecindario. Si el oficial Hirado y los héroes del departamento de seguridad no hubieran ayudado, quizás habrían entrado por la fuerza, dijo su madre, suspirando mientras se ponía ropa más informal. De verdad que estoy preocupada. No solo te va a resultar incómodo ir a la escuela, Kaminari, sino que incluso yo podría verme abrumada solo por salir a comprar comida. Aunque realmente era algo de lo que estar orgullosa, que su precioso hijo se hubiera vuelto exitoso y famoso, aún así era un pequeño dolor de cabeza si interrumpía su vida normal. Está bien. Ese tipo de atención no durará mucho. Una vez que se calme el entusiasmo por la cena en Island, todo se calmará mucho, dijo papá con una amplia sonrisa. Últimamente había estado de muy buen humor, sobre todo porque las perspectivas de crecimiento de la empresa eran más prometedoras que nunca. Agitando la mano generosamente, añadió: en cuanto a que Kaminari vaya a la escuela, no hay problema. Le pediré a la secretaria que compre otro coche y contrate un conductor. Ya no hace falta el Shinkansen. Luego se volvió hacia su amada esposa y le dijo: lo mismo digo. Cómprate un coche también y contrata a una heroína profesional como chofer o contrata a alguien que te ayude con las compras. Vaya. ¿No es demasiado?, dijeron mamá y Kaminari al unísono, sorprendidos. Antes habían vivido modestamente y con comodidad, pero sin extravagancias. Convertirse de repente en una familia adinerada les parecía un poco antinatural. No es una extravagancia. Nuestro estatus ha cambiado. La expresión sonriente de papá se volvió más seria. Kaminari ya no es un simple estudiante del curso de héroes, y yo ya no soy solo un pequeño empresario. Nos vamos a volver cada vez más conocidos y ricos. Eso es bueno, pero también conlleva un gran riesgo. Necesitamos este tipo de organización. Mientras hablaba, sacó 3 Pokéballs rojas y blancas de su cinturón, cada una con un patrón de rayo dorado en el botón central. Por eso gasté una fortuna en fabricarlos. Kaminari y su madre miraron las 3 Pokéballs en la mesa de centro. Los nombres eran Zapdos, Raijin y Lei. A excepción de Lei, los otros 2 estaban equipados con un poder tan peligroso que podría matarlos. Según los médicos de Island, su fuerza de combate era equivalente a la de 2 héroes profesionales de nivel medio. Mamá cogió la Pokébola etiquetada como Lei, presionó el botón y la lanzó al aire. Con un destello de luz blanca, se transformó en una criatura dorada. ¡Guau! Los efectos de sonido, los efectos especiales, murmuró Kaminari para sí mismo. Estos científicos de élite se volvieron locos con esto. Kaminari, saquemos también a Pikachu, dijo mamá con una sonrisa feliz mientras sostenía a Lei. Seguro. Kaminari asintió y miró el anillo dorado en su muñeca derecha. Fue un regalo de los científicos de la isla primero para él, Kyoka y Momo. Usando lo que llamaron nanotecnología, mejoraron sus trajes de combate para que se pudieran desplegar desde accesorios como pulseras, convirtiéndolos básicamente en equipo portátil. En pocas palabras, ahora podían vestirse como si se estuvieran poniendo un reloj, algo muy conveniente. ¿Y por qué solo ellos 3 recibieron este regalo? Porque eran los protagonistas de Pokémon. Por supuesto, todos los demás también recibieron regalos de Island.
Además de acceso vitalicio a la isla, cada uno recibió una mascota Pokémon, inteligente y tangible, pero no combativa. Un rayo de luz brilló desde el anillo dorado, y el pequeño y familiar Pikachu apareció en los brazos de Kaminari. Lo dejó con cuidado en el suelo. Ve a conocer a Lei. Será parte de nuestra familia a partir de ahora. Pikachu. Pikachu. Chilló adorablemente hacia Kaminari, luego saltó emocionado hacia Lei, quien acababa de ser liberado por mamá. Kaminari observaba con dulzura a los dos Pokémon jugando en la sala. Aunque sabía que técnicamente eran inteligencia artificial, los veía como verdaderas mascotas. Bien, es hora de elegir. Una vez que elijamos, tendremos que dedicar un tiempo a familiarizarnos con sus funciones. ¿Cuál prefieres? Mamá miró de un lado a otro las dos Pokéballs restantes, dudando. ¿Tienen las mismas funciones?, preguntó Kaminari, desconcertado. Los médicos dijeron que su IA es aproximadamente la misma. Se dice que su potencia eléctrica máxima es de decenas de millones de voltios y están mejorados para resistir impactos, calor extremo y frío extremo. La diferencia es que Raijin es más rápido, mientras que Zapdos puede volar. Papá asintió. Decenas de millones de voltios. El rostro de Kaminari se retorció con amargura al oír eso. Ni siquiera he llegado a ese nivel. En ese momento, su madre tomó la Pokéball de la derecha y sonrió. Como ya tengo un Pokémon de tipo animal, Lei. Me quedo con el de tipo pájaro, Zapdos. De acuerdo, entonces me quedo yo. Raijin. Dijo papá con visible entusiasmo en los ojos. Era evidente que prefería al más poderoso. A partir de ahora, cuando estuviera trabajando en la oficina, el poderoso Raijin estaría holgazaneando cerca, básicamente como si estuviera criando un tigre de trueno. Por cierto, Kaminari, ¿qué coche quieres?, preguntó papá mientras recogía la Pokébola marcada como Raijin y miraba a su hijo. ¿Un coche? Kaminari pensó un momento mientras un montón de modelos de lujo le venían a la mente. ¿Qué tal un deportivo? ¿Un deportivo, eh? Papá y mamá se miraron y rieron entre dientes. Sí, definitivamente era un adolescente. Claro. Papá se dio una palmada en el muslo y dijo, haré que te consigan un deportivo. En cuanto al color, te gusta el negro y el dorado, ¿verdad? Sí, claro. Kaminari asintió con entusiasmo. Nunca imaginó que algún día tendría un auto deportivo. Pero entonces su padre se rascó la cabeza con torpeza y añadió. No esperes nada demasiado famoso. Solo puedo conseguirte algo de unos 10 millones de yenes por ahora. No tengo tanto dinero disponible. En cuanto gane más dinero, te conseguiré uno mejor. ¿Dinero? Kaminari parpadeó, luego recordó algo y preguntó. Hablando de dinero, debería haber ganado un dineral con esas canciones, ¿no? Ah, sí, no lo revisé bien. Te hice una tarjeta bancaria nueva, y ya está todo lo relacionado con esos ingresos. Dijo papá un poco incómodo mientras sacaba una tarjeta del banco Mitsui de su billetera. Revisemos el balance. Dijo Kaminari. Cuando su padre revisó el saldo de su teléfono, se le quedó la cara congelada. 40 millones. 724.000. Capítulo 347. Super Acero. ¿Tanto? La madre de Kaminari se tapó la boca, sorprendida. Fue entonces cuando se dio cuenta de que el poder adquisitivo de su hijo era tan extraordinario como su talento. Casi 50 millones. Kaminari también se quedó atónito, pero tras pensar en la popularidad que habían adquirido las canciones recientemente, empezó a comprender. Entonces sonrió y dijo, parece que papá no necesita comprarme un coche. Puedo permitírmelo yo mismo. Ese dinero le bastó para comprar un deportivo de lujo de alta gama. En su vida anterior, nunca había tenido la oportunidad de pensar siquiera en tener uno, así que ahora estaba genuinamente emocionado y lleno de expectativas. Aunque aún no tenía la edad suficiente para sentarse detrás del volante, en cuanto a si sería demasiado llamativo. Bueno, ¿podría siquiera mantener un perfil bajo en este punto? Sinceramente, esa cantidad es casi igual a las reservas de efectivo actuales de la empresa. Su padre asintió y miró con orgullo a su hijo. Para ser franco, no podía pensar en un solo niño que fuera más completo y capaz que su hijo. Pero ni él ni la madre de Kaminari tenían intención de tomar el control del dinero.
A diferencia de los padres tradicionales que tendían a microgestionar, ellos creían que su hijo debía administrar el dinero que ganaba por sí solo. Decidido. Quiero un deportivo Nabonir y me gustaría diseñar su apariencia yo mismo. Dijo Kaminari emocionado. Nabonir. Era una empresa automovilística con más de 300 años de historia y estaba clasificada entre los principales fabricantes de automóviles deportivos del mundo, básicamente el equivalente a Lamborghini o Ferrari de su vida anterior. Jaja. Su papá rió entre dientes. Ver a su hijo tan feliz lo llenaba de orgullo. Como padre, quería darle a su familia lo mejor. No tiene sentido esperar. Le pediré a mi secretaria que se ponga en contacto con ellos enseguida, a ver si pueden enviar a alguien para charlar. Lo mejor sería terminarlo todo antes de que empiecen las clases. Si iban a comprar un vehículo de lujo tan caro, no había razón para no solicitar el servicio puerta a puerta de Nabonir. En opinión de papá, era perfectamente razonable. ¿Y si Nabonir se negaba? Entonces buscarían otra empresa. No era como si fueran los únicos en el mundo que fabricaban autos deportivos. En ese momento, el sonido familiar de Bluebeard comenzó a sonar, interrumpiendo la alegre conversación y atrayendo la atención de Pikachu y Lei, quienes habían estado jugando en la sala de estar. ¿Quién viene a esta hora? Kaminari caminó con curiosidad hacia la pantalla del timbre. De allí provenía la música. A su madre le encantaba la canción Bluebeard, así que le pidió que creara una versión de piano personalizada para su timbre. Cabe destacar que Momo interpretó personalmente la canción al piano en su casa y la grabó. La tocó de maravilla. Oye, es Tetsu. Efectivamente, la persona que apareció en el monitor no era otro que Tetsu, quien acababa de regresar del viaje con su propia familia. ¿Qué hace este tipo aquí? ¿Intenta entrenar otra vez? Murmuró Kaminari, luego abrió la puerta y salió. ¿Quién es? Preguntó mamá, entrando desde la sala, seguida por las dos adorables mascotas. Es Tetsu. Probablemente vino a verme. Perfecto. Que se quede a cenar. Ese niño se lastimó mucho antes de que le prepare sopa de pollo para que se recupere. Naturalmente, Kaminari no puso objeción. Le preguntaré. A menos que sea algo urgente, no se negará. Al poco rato, la puerta se abrió y Tetsu entró sudando a mares, refunfuñando. Kaminari, hay periodistas por todas partes afuera de tu casa. Me hicieron un montón de preguntas. Pero antes de que Kaminari pudiera responder, Tetsu notó a su madre y se enderezó rápidamente, haciendo una reverencia respetuosa. Disculpe la intromisión, señora. Pasa. Quédate a cenar esta noche, te prepararé sopa de pollo. Dijo con cariño, mirando con amabilidad al buen amigo de su hijo. Gracias, señora. Respondió Tetsu con una amplia sonrisa. Ya había probado la comida de la madre de Kaminari, y estaba realmente deliciosa. Mientras hablaban, la atención de Kaminari se centró en el Pokémon que estaba al lado de Tetsu, claramente un tipo acero. Tenía que ser un regalo de Island, pero no esperaba que Tetsu fuera a buscar un Pokémon. Aunque sabía que todos los estudiantes de la clase 1 habían recibido una, en ese entonces todas las Pokéballs tenían el mismo aspecto, solo el color rojo y blanco estándar. Cocodora, ¿eh? Te queda perfecto. Pero no dijiste antes que te gustaba este Helix. Bromeó Kaminari. Tetsu se rascó el pelo plateado con timidez. Este Helix es demasiado grande. Agarón, la evolución final de Coco, es igual de rudo y varonil. Pero este no es un Pokémon de verdad, no puede evolucionar. ¿De dónde viene Agarón entonces? Preguntó Kaminari con cara seria. Olvídalo. No vine a hablar de Cocodora. Tetsu lo ignoró con un gesto. Entonces, ¿por qué lo trajiste? Preguntó Kaminari, confundido. Bien. Tetsu se quedó paralizado un segundo y luego sonrió torpemente. Pensé que lo traería de todas llenas. Jajaja. Kaminari se echó a reír. Este tipo sí que era excepcional. Está bien, vamos a la azotea. ¿Quieres entrenar de nuevo? Tetsu asintió y luego negó con la cabeza. Sí y no. Quiero mostrarte algo nuevo. Es genial, y es lo que más aprendí de la batalla de la isla primero. De acuerdo, pero ¿qué quieres decir con sí y no? Punto interrogación de cierre.
Preguntó Kaminari mientras salían y se dirigían al salón de entrenamiento del último piso en ascensor. Sí, pero no quiero decirlo. Tetsutetsu se encogió de hombros y sonrió. Aunque tenía una personalidad directa y audaz, no podía decir exactamente. Mi mayor logro fue el impacto emocional que tuviste en mí. Sería demasiado vergonzoso. En la isla primero, Kaminari lo cargó a la espalda y luchó desesperadamente contra cientos de robots de seguridad. Ese momento quedó grabado a fuego en su memoria. Desde ese día, vio a Kaminari como su hermano, sin duda alguna. Está bien, si no quieres decirlo, no hay problema. Kaminari asintió. Entendía el carácter de Tetsutetsu. Si no quería hablar de ello, no había necesidad de presionar. Pronto, ambos llegaron al centro de entrenamiento en la azotea, seguidos por Kokodora. A pesar de no haber sido usado durante varios días, el espacio seguía limpio gracias al personal de mantenimiento habitual. Muéstrame. Veamos tu supuesta mayor ganancia, dijo Kaminari mientras se giraba hacia Tetsutetsu. Muy bien, prepárense, esto los va a sorprender. Tan pronto como terminó de hablar, Tetsutetsu se quitó la camisa, revelando un sólido abdomen de 8 abdominales. Al ver esto, Kaminari instintivamente se tensó y levantó una ceja, pensando por un segundo que Tetsutetsu estaba a punto de intentar algo extraño. Pero entonces, justo ante sus ojos, el cuerpo de Tetsutetsu comenzó a transformarse, su piel adquiriendo un brillo metálico grisáceo, que se extendió rápidamente por todo su torso. Kaminari no habló. Simplemente se quedó allí, observando atentamente, sabiendo que aún quedaba algo por venir. Entonces, un cambio se produjo en su expresión mientras miraba con incredulidad a Tetsutetsu, ahora completamente blanco plateado de la cabeza a los pies. ¿Qué demonios? ¿Qué hiciste? Tetsutetsu levantó su reluciente puño plateado, lo apretó con fuerza y gritó con entusiasmo. A esta transformación la llamo Super Acero. Super Acero. Capítulo 348. Los 6 estilos reaparecieron. Sí, Super Estéril. Suena mejor en inglés. Tetsutetsu asintió con una sonrisa. Kaminari pensó un momento y luego preguntó en voz baja. ¿Tu don evolucionó? Sabía que la evolución de Kirk era un fenómeno real, pero las probabilidades de que ocurriera eran extremadamente bajas, porque las condiciones requeridas eran casi imposiblemente duras. ¿Qué tan duro? Fue muy parecido a cómo evolucionó el Sharingan en Naruto. Los dones requerían un entrenamiento intenso, seguido de una estimulación mental extrema, para evolucionar. Y aún así, era solo una posibilidad. Hasta ahora, según los datos conocidos, la evolución era algo que solo aquellos que habían pasado por experiencias de vida o muerte tenían la suerte de desencadenar. La evolución significó que surgirían habilidades nuevas y más poderosas del Kirk original. Y considerando que Tetsutetsu casi había muerto en la isla primero, Kaminari instintivamente asumió que este llamado Super Acero era una evolución de don. Probablemente no sea la evolución de su don. Tetsutetsu desactivó su don, volviendo a la normalidad, y negó con la cabeza. ¿Por qué no? Preguntó Kaminari, curioso por saber por qué estaba tan seguro. Después de regresar, busqué información sobre la evolución de Kirk en línea y, después de aprender más sobre el tema, estoy seguro de que esto no es evolución. Porque este Super Acero no es una nueva habilidad derivada de mi don, sino el resultado de mejorarlo mediante la combinación con entrenamiento en artes marciales. La expresión de Tetsutetsu era inusualmente seria, muy distinta a su comportamiento habitual. Artes marciales. ¿A qué te refieres? Kaminari estaba completamente confundido. Tetsutetsu continuó. ¿Te acuerdas de los 6 estilos de los que me hablaste, verdad? Sí, lo recuerdo. Kaminari asintió. En aquel momento, solo lo había mencionado casualmente, por curiosidad. No esperaba que Tetsutetsu lo dominara. Entre cuerpo de hierro, pistola de dedos, afeitado, patada tempestad, artes de papel y moonwalk, domino afeitado a la perfección. Y ahora. Mientras hablaba, Tetsutetsu tensó repentinamente su cuerpo y se mantuvo firme en su lugar, y luego dijo, golpéame. Inténtalo. Oh. A Kaminari se le encogió el corazón. No era tonto, podía entender lo que Tetsutetsu intentaba decir. Está bien.
Sin dudarlo más, activó su Kirk y entró en modo de movimiento de alta velocidad, luego le dio un puñetazo en el pecho a Tetsu, su puño envuelto en arcos eléctricos. Estallido. El impacto resonó por la habitación y el espacio quedó en silencio al instante. Después de todo, no hubo efectos de relámpagos deslumbrantes. Un movimiento a alta velocidad no era lo mismo que una descarga eléctrica de alto voltaje. Pero en realidad, el puñetazo de Kaminari tenía la potencia suficiente para lanzar a un adulto promedio 3 o 4 metros. Combinado con su reciente entrenamiento muscular y su físico mejorado, el golpe debería haber sido un golpe fuerte. Sin embargo, este golpe fue como golpear una placa de acero. Le dolieron los nudillos, y esto fue incluso antes de que Tetsu activara su don. Kaminari retiró el puño y murmuró con incredulidad. Cuerpo de hierro. Ni hablar. Sinceramente, esto lo impactó más que cuando Tetsu dominó por primera vez el afeitado. El afeitado, al menos, era una habilidad física que se basaba en su don de acero. Se podría decir que en el mundo de One Piece, Tetsu tenía ventaja, ya que su don lo convertía en el compañero perfecto para los 6 estilos. En realidad, el propio Kaminari no cumplía los requisitos para entrenarlos. Pero este Iron Body era una historia completamente diferente. No se trataba de ningún truco ni de ningún truco especial. Todo esto es gracias a mi maestro. Me aceptó como su discípulo personal y me enseñó una técnica secreta para acelerar la circulación sanguínea y mejorar la respuesta muscular. Al principio no lo entendí, pero cuando estaba a punto de morir a causa de esas púas de hielo, lo activé inconscientemente. Las pupilas de Tetsu se dilataron al sumergirse en el recuerdo. Ya veo. Kaminari comprendió enseguida lo que quería decir. Había aprendido una técnica de respiración del héroe de papel, Washi, aunque prefería llamarla meditación. Entonces, este llamado super acero es lo que sucede cuando entras en el estado de cuerpo de hierro y luego activas tu don de acero encima. Exactamente. Aún no estoy del todo seguro de sus efectos. Solo sé que es más duro que mi forma original de acero y por eso sobreviví. Dijo Tetsu con un suspiro. Kaminari asintió. Así que quieres probar tu super acero conmigo. Bien. ¿Pero por qué no contactaste al señor Aizawa? Aunque sean vacaciones de verano, este es el tipo de asunto que la escuela debería tomar en serio. Preguntó Kaminari, desconcertado. Tetsu se quedó paralizado un segundo. Luego se rascó la cabeza con torpeza y dijo con una sonrisa tímida. De verdad, no lo había pensado. Son vacaciones de verano, así que pensé en probarlo contigo primero y luego informarle al profesor cuando empiecen las clases. Kaminari dejó escapar un suspiro de impotencia. Bueno, ya están todos aquí, así que mejor nos hacemos una idea. En cuanto a las pruebas y evaluaciones oficiales, la escuela debería encargarse de eso. Sí, eso es lo que pensé también. Entonces. Kaminari se tocó la barbilla pensativo antes de continuar. En cuanto a la dureza, se la dejo a la escuela. Podría probarla con el cañón de riel, pero es demasiado peligroso. Pero de verdad creo que el super acero puede con tu super cañón de riel. Dijo Tetsu con seguridad. Kaminari negó con la cabeza y declinó la oferta. Era demasiado arriesgado. El poder de penetración del cañón de riel era enorme, y un solo error de cálculo podría dejar a Tetsu gravemente herido. No estaba dispuesto a arriesgarse. ¿Entonces qué hacemos? Preguntó Tetsu, decepcionado. Honestamente, había venido a Kaminari con la esperanza de recibir un impacto del camión de riel o incluso de Raikiri. Entiendo. De repente, Kaminari dijo. Te golpearé con una corriente de alto voltaje. Veremos cuánta electricidad y calor puedes soportar. Recuerdo la última vez, cuando te dieron 1.000.000 de voltios, tu cuerpo se puso rojo y te sobrecalentó. Añadió. Claro, por seguridad, iré subiendo el voltaje gradualmente. Solo avísame cuando sea demasiado. Está bien. Tetsu asintió con entusiasmo, luego tensó su cuerpo de nuevo y entró en el estado de superacero. Pero Kaminari se detuvo, mirándolo con curiosidad. Por cierto, ¿puedes siquiera moverte en ese estado? Recordó que en One Piece, solo aquellos que habían entrenado en Iron Body Boxing podían moverse mientras estaban en modo Iron Body. Sí, puedo. Pero después de entrar en Super Acero, ya no puedo usar afeitado. Respondió Tetsu con un suspiro.
No tengo suficiente energía para mantener la activación de Kirk, cuerpo de hierro y afeitado a la vez. Tiene sentido. Asintió Kaminari. Al fin y al cabo, mantener un don requería concentración constante. Este no era un videojuego donde se podían activar y desactivar habilidades sin más. Pero probablemente sea porque aún no eres lo suficientemente competente. Una vez que puedas mantener el super acero de forma natural, deberías poder usar afeitado de nuevo. Y como el super acero aumenta la dureza de tu cuerpo, tu velocidad de afeitado también podría aumentar. Tetsu asintió. Entendido. Muy bien, comencemos. Kaminari extendió la mano y la colocó sobre el hombro de Tetsu. Sus ojos dorados se volvieron repentinamente penetrantes. ¿Estás listo? Sí. Empezando con 500.000 voltios. Grieta. Una deslumbrante explosión de electricidad dorada estalló, y la violenta corriente los envolvió instantáneamente a ambos. Capítulo 349. Super Quirks. El siguiente es 1.000.000 de voltios. Grieta. 2 millones de voltios. Grieta. Aún no sientes nada. Entonces vayamos con 3 millones de voltios. Grieta. ¿Qué? ¿Solo tengo un poco de calor? En la sala de entrenamiento de Kirk, que ocupaba un piso entero del apartamento, Kaminari gritó con incredulidad cuando deslumbrantes ráfagas de relámpagos y truenos llenaron el espacio. ¿Qué tal si vamos directo a 5 millones? Ese debería ser tu límite ahora, ¿no? Dijo Tetsu, completamente cubierto de plata, con una sonrisa relajada. Kaminari hizo una mueca al negar con la cabeza. No, mi reserva de energía actual es de unos 6 millones. Muy bien, entonces esta vez vamos con 5 millones. Si te parece bien, la próxima vez intentaré el máximo. Respondió Tetsu con seguridad. Oye, ¿no eres estudiante de preparatoria también? ¿Puedes al menos entender bien lo básico de matemáticas? Dijo Kaminari con una sonrisa de impotencia. Mi límite de energía es de 6 millones. Ya gasté 3 millones. ¿De dónde se supone que voy a sacar 5 o incluso 6 millones de voltios a partir de ahora? Aunque podía absorber electricidad del aire circundante usando la física de absorción de electricidad, la cantidad que podía recuperar en poco tiempo no era mucha. El mayor beneficio de este nuevo Kirk era que podía ahorrarle a su familia una cantidad astronómica en sus facturas de electricidad. Ah, sí, supongo que tienes razón. Tetsu rió torpemente ante las palabras de Kaminari. En ese momento, Kaminari suspiró. 3 millones de voltios solo te hacen sentir calor, ni siquiera un poco entumecido. Básicamente te has convertido en el enemigo natural de todos los dones de tipo rayo y calor. Y con una dureza que supera con creces el acero. No esperaba que combinar cuerpo de hierro con tu don fuera tan fuerte. Si Tetsu quería derrotarlo ahora, pensó Kaminari, necesitaría usar un ataque poderoso como el Railgun o el Raikiri, o su reserva de energía tendría que superar los 10 millones de voltios. Como se podían sentir 3 millones de voltios, eso significaba que Tetsu no era como Monkey y Luffy, quien era completamente inmune a los rayos. Aún así, había un límite. Tetsu no tenía ni idea de lo que Kaminari estaba pensando. Simplemente se miró las manos plateadas y sonrió. La verdad es que yo también estoy sorprendido. Parece que por fin puedo luchar en igualdad de condiciones contigo. 50 y 50. Kaminari pensó un momento y asintió. Sí, diría que no puedo hacerte daño, y tú no puedes golpearme porque no puedes usar afeitado. Eso no es necesariamente cierto. No has usado tu cañón de riel, tu Raikiri ni esa impresionante espada Ame no Murakumo. Dijo Tetsu con entusiasmo. Aún no había experimentado todo el poder de Kaminari. Pero Kaminari negó con la cabeza con firmeza. No voy a usar el Raikiri ni el cañón de riel contra ti. Aunque puedas con ello ahora, aún así. Justo cuando Tetsu estaba a punto de suspirar decepcionado, Kaminari continuó. Pero te dejaré probar la espada Ame no Murakumo. Esa no es tan difícil de controlar como las otras dos. Pero solo puedo darte un golpe ligero. Mientras hablaba, Kaminari juntó sus manos frente a él y activó 1.000.000 de voltios de electricidad. Chirrido, 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 chirrido.
mientras separaba lentamente sus manos, el sonido familiar de un relámpago llenó el aire y una espada eléctrica dorada apareció ante sus ojos. ¡Guau, qué genial! Aunque ya lo había visto antes, Tetsu no pudo evitar exclamar con envidia. De verdad convertiste la violenta energía del rayo en un arma estable con forma de espada. Tu precisión es increíble. Kaminari sonrió levemente ante el elogio, agarró la empuñadura de la espada Ame no Murakumo con la mano derecha y dijo: llevo más de 10 años entrenando. ¿Cómo no iba a obtener resultados? Y por lo que sé, Endeavor también puede condensar sus llamas en lanzas y cosas así. Al mencionar Endeavor, Kaminari recordó algo de repente y pensó: todavía me debe un puñetazo. Debería encontrar tiempo para saldar ese acuerdo. Aunque, con su fuerza actual, podría asestarle un satisfactorio puño de luz eléctrica al tipo. Endeavor ha sido el héroe número 2 por más de 20 años. Si puedes hacer algo como él, ya eres lo suficientemente fuerte, ¿no? Dijo Tetsu con una mezcla de risa y suspiro. Pero eso no es suficiente. La mirada de Kaminari se tornó seria de repente. Después de lo que pasó en la isla primero, deberías saber que hay gente mucho más fuerte que Endeavor. Sí, es cierto. La expresión de Tetsu se tornó solemne. Aunque ahora parecía tranquilo, aún sentía el peso en el corazón. Después de todo, casi termina en el Rukongai. Déjenme aclarar esto. Mi objetivo nunca ha sido el Flame Endeavor, sino el símbolo de la paz. All Might. Algún día quiero ser tan fuerte como All Might, no, incluso más fuerte. Declaró Kaminari con seriedad. Era la primera vez que compartía su verdadera ambición con alguien. Adelante, Kaminari. Tetsu quedó conmocionado por su declaración. Como ciudadano japonés, el nombre All Might tenía un peso que superaba con creces la comprensión de los extranjeros. Era una montaña que nadie creía poder escalar. Así que si quieres luchar junto a mí en el futuro, no apuntes solo a Endeavor, Outsoxkin. Tú y yo debemos alcanzar la cima del poder de combate mundial y ver cómo se ve desde allí. Con la calma gradual de sus emociones, Kaminari levantó la espada eléctrica que tenía en la mano. Bien, te voy a hacer un corte suave en el brazo. ¿Estás listo? Adelante. Tetsu asintió con firmeza y extendió su robusto brazo plateado. Al instante siguiente, un destello dorado descendió desde arriba. Silbido. Tetsu dejó escapar un gruñido ahogado y frunció el ceño al instante. Aunque la zona de su brazo no parecía haber cambiado mucho, sentía un dolor innegable. Parece que un ataque lo suficientemente fuerte aún puede hacerte daño. Dijo Kaminari mientras dispersaba la espada y entrecerraba los ojos al ver la leve abolladura en el brazo de Tetsu. Era superficial, pero funcionó. Eso significaba que si aumentaba su fuerza y rendimiento, sin duda podría causarle un gran daño a Tetsu. Se sintió aliviado. Si hubiera escuchado a este tipo y hubiera usado Raikiri con él antes, definitivamente habría sangre ahora mismo. Sí, pero tu don super acero definitivamente tiene más potencial. A medida que crezcas, entrenes y te desarrolles, cada aspecto de tu habilidad mejorará. Dijo Kaminari, viendo cómo el brazo de Tetsu volvía a la normalidad. Y no olvides que los dones pueden evolucionar. Tengo muchas ganas de ver qué pasa cuando tu don evolucione, sobre todo combinado con cuerpo de hierro. El ánimo de Tetsu mejoró. ¿No significaba eso que aún tenía un gran potencial? Por cierto, hablando de la evolución del Kirk, Kaminari, ¿alguna vez has pensado en cómo se vería tu Kirk si evolucionara? Preguntó con una sonrisa. Yo. Kaminari dudó. Sus dones actuales no eran innatos, sino adquiridos. Eso de repente le hizo preguntarse. Si fusionara algunos dones más del mismo tipo, ¿evolucionaría en algo inimaginable? ¿Un Super Kirk a la altura de One for All for One? Capítulo 350. Noticias sobre AFO. Después de terminar la sopa de pollo que su madre había preparado cuidadosamente, Tetsu tomó su noibat y se fue bajo la brillante luz de la luna, mientras Kaminari regresaba una vez más a la sala de entrenamiento de Kirk en el piso superior. Además de querer usar las horas restantes antes de acostarse para entrenar su física de absorción de electricidad, también había un mensaje en su teléfono que lo había hecho sentir incómodo. Felicidades, Kaminari-kun. Hace poco adquirí un don que te sienta de maravilla. Si te interesa, nos vemos mañana a las 8 en el mismo sitio.
Aunque el remitente no se identificó, la redacción y el tono dejaban claro quién era. Honestamente, Kaminari se sorprendió y se alegró al ver el mensaje. Bueno, más sorprendido que nada, pero también contento. La parte buena era obvia. Si realmente pudiera obtener otro Kirk adecuado, su potencial definitivamente crecería aún más. Pero también entendió que tratar con una mente maestra oscura como All for One era algo extremadamente peligroso. Y estaba seguro de que esta vez, el don no le llegaría disfrazado de regalo. Sin duda, tendría un precio. ¿Debería irme? Kaminari estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo, con la mirada perdida en la pantalla del teléfono. Sus emociones estaban enredadas. Ese hombre era un superterrorista, aunque a simple vista pareciera un caballero refinado. Para ser honesto, en el fondo quería irse, sentía que definitivamente lo haría al final, pero tenía que considerar las consecuencias. Estallido. Tras pensarlo un buen rato, se tumbó pesadamente en el suelo, mirando al techo con indiferencia. Mentalmente, se preguntaba, si me descubren, ¿qué pasará? ¿Me expulsarán de la OA? ¿Me convertiré en un criminal buscado? Mientras pensaba, Kaminari levantó lentamente el brazo. Un resplandor dorado iluminó su mano derecha, y pequeños electrones del aire se acumularon en su piel. Al ver esto, su expresión se complicó. Murmuró para sí mismo. Ya no hay vuelta atrás, ¿verdad? Al momento siguiente, su mirada se agudizó. Sí, ya no había arrepentimientos. Sin importar las consecuencias, solo podía apretar los dientes y seguir adelante hasta el final. Me haré más fuerte. Mientras sea lo suficientemente fuerte, no importa lo que pase en el futuro, tendré la fuerza y la influencia para lidiar con ello. Después de todo, hay un dicho. Alto riesgo, alto rendimiento. Kaminari se convenció a sí mismo con esa idea. Dicho esto, se incorporó, cerró los ojos y comenzó a entrenar su absorción de poder. Al instante siguiente, todo su cuerpo comenzó a brillar con una luz dorada. Al día siguiente, madrugó con la intención de salir a correr por el Parque Oniya, como siempre. Pero al ver a unos periodistas, algunos obvios, otros disfrazados, acampados frente a la puerta de su apartamento, solo pudo negar con la cabeza y subir al último piso para usar la cinta de correr. Aunque esta situación probablemente mejoraría con el tiempo, por ahora era un inconveniente agridulce. Una hora después, terminó su entrenamiento matutino. Tras una ducha rápida en el baño del último piso, Kaminari regresó a su casa en el piso 16. Hijo, ven aquí un segundo. En cuanto se quitó los zapatos en la entrada, oyó a su padre llamar desde la sala. Eso sorprendió a Kaminari. ¿No debería estar en la empresa a esas horas? Ya veo, hay invitados. Miró de reojo los dos desconocidos pares de zapatos de cuero junto a la puerta y entró con curiosidad. Efectivamente, había dos personas sentadas en la sala, una conocida y otra desconocida. Debes ser Kaminari-kun. He oído hablar mucho de ti. El desconocido hombre de mediana edad con traje se levantó inmediatamente y extendió su mano con una sonrisa educada. Hola. Kaminari le estrechó la mano y asintió. Aunque no conocía al hombre, tenía modales básicos. Después de que todos volvieran a sentarse en el sofá, su padre, sentado a la cabecera de la mesa, dijo con una sonrisa. Kaminari, este es el señor Ishimatsu. Le pedí a Arai que lo trajera. Él es el gerente general de Nabonir Japón y vino personalmente a gestionar la compra de su automóvil. Arai era el secretario de su padre y lo había acompañado a una sesión fotográfica promocional en Tokio, así que Kaminari lo conocía. Por eso, su atención se centró en Ishimatsu. ¿Por qué vendría en persona el director general de Nabonir Japón? Es imposible que visite a los clientes cada vez que se vende un deportivo, pensó Kaminari. Jeje. Al ver la mirada perpleja de Kaminari, Ishimatsu sonrió suavemente y fue directo al grano. Kaminari-kun, no te sorprendas. Además de saber que querías diseñar la apariencia tú mismo, también vine a hablar de algo más. Aquí está el diseño del deportivo que pediste. Échale un vistazo. Mientras hablaba, Kaminari saludó a Pikachu, que estaba jugando con Lei. Pikachu, muéstrales el diseño de Bunglebere. Pika. Al instante siguiente, una suave luz azul se proyectó desde los ojos de Pikachu, formando una pantalla de luz nítida. Un elegante deportivo amarillo con franjas negras apareció en la pantalla. Ya veo.
El diseño es precioso. Elogió Ishimatsu cortésmente. Como empleado de Nabonir, había visto innumerables diseños de primera calidad y no se impresionaba fácilmente. Por favor, envíenme este diseño a esta dirección de correo electrónico más tarde. Ahora, hablemos del acuerdo de patrocinio. Colocó una tarjeta de presentación sobre la mesa de centro y miró a Kaminari con dulzura. Aprobación. Todos los presentes quedaron atónitos ante las palabras de Ishimatsu, incluida la madre de Kaminari, que se acercaba con una bandeja de fruta. Sí. Considerando la popularidad actual de Kaminari-kun, creemos que tiene suficiente prestigio público para ser el portavoz de Nabonir en Japón. Además de una cuota anual de patrocinio de 20 millones de yenes, este deportivo personalizado también se entregará a Kaminari-kun como parte del contrato de patrocinio. Dijo Ishimatsu con seriedad. Punto exclamación de apertura exclamación de cierre. El secretario Arai también estaba sorprendido. ¿Acaso esto no significaba que Kaminari no solo recibiría un deportivo personalizado de alta gama gratis, sino que también ganaría 20 millones de yenes al año? ¿Puedo preguntar sobre los requisitos y la duración del aval? Preguntó el padre de Kaminari con calma. Las condiciones son muy sencillas. Además de colaborar con nuestras campañas promocionales, Kaminari-kun deberá usar este deportivo para asistir a eventos privados en el futuro. Kaminari pensó un momento. ¿Habrá muchos eventos promocionales? Creo que sabes que todavía soy estudiante en la UA. El contrato tendrá una duración de 3 años, con una cuota de patrocinio de 20 millones de yenes anuales. Respondió Ishimatsu. En cuanto a tu condición de estudiante, creemos que ser estudiante del curso Ero en la UA es parte de tu atractivo, por lo que nos aseguraremos de que ninguna actividad promocional interfiera con tu formación Ero. Kaminari y su padre intercambiaron una mirada, ambos con satisfacción reflejada en sus ojos. Con eso, el asunto del patrocinio y el deportivo quedó resuelto. Después, Kaminari reanudó sus entrenamientos diarios de fuerza, entrenamiento de dones y aprendizaje electromagnético. El tiempo transcurrió poco a poco, hasta que finalmente cayó la noche. Jaja. De pie junto a la ventana de la sala de entrenamiento en el piso superior, Kaminari contempló la Vía Láctea y la luna brillante en el cielo nocturno, exhaló profundamente, luego se giró y salió con Pikachu a su lado. Es hora de conocer All for One. Fin del vídeo. Eso es todo por el capítulo de hoy, espero que lo hayan disfrutado. Antes de irme, les quería agradecer por el apoyo que me han estado dando a través de los miembros del canal. Muchas gracias a los miembros del rango humilde. También a los miembros de rango humilde plus, los cuales son los siguientes en pantalla. ¿Cómo olvidarnos de los rango humilde premium? No podría faltar también a los máquinas de Tato 883, Toji Fusiguro Esgot, Eduardo José González, Nicolás 20, Manuel Navarro, Walter Swirtz, Gerloy Arimen, Sebastián Mendoza, Random Games, Amino Senpai, Roxwork, Marcos Peña, Sloe Aubert, y Emmanuel Paco. Nuestros rangos presidenciales. Bienvenidos a la élite, bestias. Y por último pero no menos importante, muchísimas gracias por el apoyo. Santiago Álvarez, Rubén Pizano, Diego Ou, José Peralta, Lázaro, Arturo Ortega Sesín, y Alparius 41K. Nuestros únicos e inigualables miembros del rango soviético, bienvenidos a bordo, camaradas. Y ahora quisiera darles las gracias a los miembros de Patreon. Espero que disfruten los beneficios de ser miembros del canal cada uno. Y antes de irme, no se olviden de dar like y suscribirse, nos vemos en el próximo vídeo, chao.